derramó su sangre para comprar su iglesia, ¿no? Y por ende todas las iglesias de Cristo en este día se reúnen para recordar la muerte de su amado Hijo. Todas las iglesias de Cristo perseveran en la doctrina de Cristo también. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver en Hechos 2:42. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana? ¿Sí? En Hechos 2:42 nos dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos, hermanos, que la iglesia, como nos dice aquí, perseveraban en Hechos 2:42. ¿De qué se trata aquí? Se trata del apóstol Pedro cuando dio su primer discurso en Jerusalén. Estaba predicando las buenas nuevas del Señor, estaba predicando el plan de salvación. En ese entonces había mucha gente que a través del plan de salvación, que a través de la palabra del Señor, se bautizaron mucha gente, como 3,000 personas nos dice, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero aquí la palabra perseverar es una palabra muy adecuada y tiene su significado, ¿no? Permanecer o perseverar significa, hermanos, estar firmes bajo cualquier situación, bajo la prueba, ¿no? No es solamente estar firmes bajo la prueba o solo aguantar o soportar la prueba, sino mantenernos fieles al Señor, activos en la fe, en el bienestar espiritual y el propósito divino de Dios. Eso, amados hermanos, significa la palabra perseverancia. Y todas las iglesias de Cristo perseveran, ¿no?, en la doctrina del Señor, la doctrina que fue desde un principio del mundo. Nos habla aquí en las Sagradas Escrituras que es la única iglesia y no hay otra iglesia que pueda ser digna de alabanza, porque las otras iglesias no llevan un poder divino, llevan un origen humano, que no tienen ninguna revelación espiritual. Y por ende, la iglesia de Cristo sigue a través de los apóstoles. Nosotros nos mantenemos firmes en ella. Vamos a continuar hacia adelante. Nótese algo muy importante. Dice que los cristianos primitivos perseveraban en una sola doctrina, en la de los apóstoles. Si la iglesia del siglo I hubiera perseverado en esa misma doctrina, que era una, no habría hoy tantas iglesias con doctrinas diferentes. Pero la iglesia primitiva se apostató en gran medida de la doctrina de los apóstoles, y el resultado fue el establecimiento de muchas iglesias
algunas antiguas y otras modernas, pero todas son de origen humano. Muchas de las veces nosotros oímos decir que la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo dejó edificando en este mundo. En la Biblia, amados hermanos, no encontramos que la Iglesia Católica fue la primitiva, la Iglesia del Señor, no lo dice, pero sí lo dice la Iglesia de Cristo que fue edificada. Lo único que la Iglesia se apostató en aquellos tiempos, ¿no? Entonces nacieron otras doctrinas diferentes de origen humano, que no tenían ninguna revelación espiritual. Eran hechas por los hombres, no por el divino Dios, sino por los hombres. La Iglesia de Cristo de hoy ruega a los hombres que vuelvan a la doctrina sencilla de los apóstoles, para entonces perseverar en ella, porque solamente así podremos todos ser una sola cosa en el Señor, cosa que el Señor desea, mientras que las muchas iglesias sigan sus propias autoridades y exalten sus tradiciones y opiniones sobre la palabra escrita de Dios. Habrá división, confusión entre los que reclamamos ser creyentes en Cristo Jesús y los incrédulos no van a creer. Esto es muy importante, hermanos, saber reconocer que muchas de las veces, como dicen, que también los apóstoles fueron humanos y que por lo general no saben en cuál iglesia mismo se encuentra la salvación. Si hay muchas iglesias, ¿sí? Pero en realidad los apóstoles tuvieron la revelación, la inspiración divina de Cristo Jesús nuestro Señor, de Dios mismo, para llevar a cabo este mensaje divino a todas partes del mundo. Y como los apóstoles llevaron el mensaje de la palabra del Señor por todas partes, fueron establecidas las iglesias en aquellos lugares del mundo. Como de hoy en día, también hay en todo lugar la iglesia de Cristo. Y perseveran en ella, perseveramos en ella, porque sabemos que la iglesia de Dios es la única que puede llevarnos a la salvación. Las iglesias humanas no pueden llevarnos a la salvación. ¿Por qué? Porque son plantas que no plantó nuestro Dios, y todas esas plantas, como dice, son desarraigadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito para poder alcanzar la salvación? Escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, para, por medio de ellas, obtener la salvación. Ahora bien, la palabra de Dios es la semilla que es regada por todas partes del mundo. Cuando esta semilla es regada por todas partes, muchos la aprecian, ¿no? Pero en realidad no tienen un buen corazón para aceptarla, ¿no? No tienen raíces para poder crecer en la doctrina del Señor. Así vemos la importancia de insistir siempre en lo que
volvamos a las escrituras apostólicas y a la doctrina hallada en ellas para que exista en el siglo XX. La Iglesia de Cristo del siglo I, algunos hombres tratan de delinear la historia de su iglesia a través de los siglos, por medio de una sucesión de los obispos. Pero esto es imposible. Los hombres mismos que formulan sus listas de nombres de obispos no están de acuerdo. La identidad de la iglesia verdadera no consiste en tales pretensiones, pues en realidad Cristo Jesús nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino. ¿Sí? Ahora leamos un texto bíblico en Lucas 8:11, ¿no? Podemos leerle hasta el 11, hasta el 15 también. Ya. Dice, esta es pues la parábola de la semilla. Es la parábola de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces notemos, hermanos, que la palabra de Dios es la semilla sembrada en los seres humanos, ¿no? Pero hay algo que describir, ¿no? Aquí cuando nos dice en el 12, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Recordemos, amados hermanos, que en nuestro diario vivir tenemos también a un maligno que nos puede hacer daño. Él está siempre al lado de los cristianos para poderlos desviar del camino que han tomado. ¿Sí? Pues y al tiempo, recordemos también que eso pasa en la iglesia, en los hermanos. Cuando no se persevera en la fe, en la doctrina del Señor, con el tiempo viene el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Es un peligro que lleva. ¿Sí? Es un peligro que lleva. Y muchas de las veces, pues, se da esto, que estos hermanos se apartan de la iglesia por no perseverar en la doctrina de Dios, que es la base fundamental para poder llegar a la salvación. Los del 13, los de sobre piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo
y en el tiempo de la prueba se apartan. Amados hermanos, el camino del cristiano no es fácil llevarlo, como muchas de las veces ya se ha dicho. No, es duro, pero tampoco imposible de poderlo llevar. ¿Sí? Pues en realidad, cuando es, como dice, sembrada la semilla en los pedregales, no brota la semilla, no da un fruto el 100%, es oída, pero no tiene raíces, se seca, ¿no? Entonces no se puede, la semilla no puede germinar al 100%, ¿no? Vienen los tiempos difíciles, entonces el hombre desmaya, se aparta de la iglesia de Dios, ¿no? Notemos algo muy importante, que los primeros cristianos tuvieron que sufrir las consecuencias, ¿no? Por anunciar las buenas nuevas del Señor, ¿no? Por perseverar en la doctrina de Cristo. Sin embargo, ellos mismos fueron encarcelados, perseguidos, muertos, ¿no? Pero ellos siempre perseveraron, no se dieron por vencidos, porque sabían que eso era la palabra de Dios que los llevaba a la salvación. ¿Sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan el fruto. Los afanes del mundo, hermanos, la riqueza, el dinero. El dinero dicen que es el peligro del hombre, ¿no? Entonces, los afanes del mundo, de la vida, lo llevan a ahogarse. La semilla no germina en su corazón, se aparta, se destruye a sí mismo. Y el 15 nos dice, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miren, hermanos, entonces la palabra perseverar es una palabra que tiene mucho valor en sí mismo, porque todo aquel que persevera en la doctrina de Dios, pues seguirá fiel al Señor todos los días de su vida, hasta el final de su vida. ¿Sí? Porque sabemos que algún día hemos de partir de este mundo y tenemos que ir a dar cuentas a Dios. Ahora nosotros en esta vida somos pasajeros, caminantes, estamos de paso hacia el más allá, pero siempre llevamos consigo esta palabra divina del Señor, que ella hará, o que ella sea la base fundamental para ir llevando en aquel momento, para aquel día, pues estar en el lugar celestial. Eso es en cuanto a la perseverancia, ¿sí? Que todos los cristianos debemos de vivir en la perseverancia, porque eso es el propósito de cada uno como cristiano. ¿Ya? Donde quiera que sea sembrada
y cuando quiera que sea sembrada, allí habrá una iglesia de Cristo, con tal que hay allí gente que obedezca sus mandamientos. La palabra de Dios no cambia. Si la misma palabra es sembrada hoy en un dado pueblo, que fue sembrada en los días de los apóstoles, habrá los mismos resultados. Habrá gente convertida al Señor y quedará establecida una iglesia de Cristo en aquel lugar. La iglesia de Cristo lleva los mismos resultados. Lleva consigo un mismo sentir, un mismo pensar en cuanto a la doctrina del Señor. Sea aquí, sea en el Tena, en Puyo o en otro lugar, en otra nación donde sea sembrada la semilla y que sea plantada ahí una iglesia de Cristo, ahí le van a hablar el mismo resultado, la misma palabra de Dios, la misma semilla que desde un principio fue sembrada en aquella gente y fue establecida la iglesia en el primer siglo. Son los mismos dones espirituales, es la misma palabra sembrada, ¿no? Y de hoy en día es la misma palabra sembrada también en todo lugar. La doctrina de los apóstoles fue recibida de Cristo mismo. También nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 11 y 12, ¿no? En Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí, ni de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren que aquí el apóstol Pablo está diciendo lo correcto. No lo aprendió de hombre alguno, dice. No aprendió de otras instituciones, de hombres, sino del poder divino de Dios. De él aprendió. Y por ende, donde quiera que el apóstol Pablo fue a predicar, también sembró la misma doctrina de Cristo. Y así fueron establecidas todas las iglesias de Cristo en aquellos lugares. Y perseveraban en todo lugar en la misma doctrina, ¿no? Cuando Cristo estuvo orando al Padre respecto a los 12 apóstoles, ¿qué les dijo? ¿No? Él les dijo en Juan 17:8, les dijo: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Cristo hablando a Dios, y él dice claramente que la palabra que Dios le dio a Cristo, él las reveló a sus apóstoles y ellos las escucharon y las oyeron para ponerlas en obra, para ponerlas en evidencia. Y esas son las mismas palabras que de hoy en día también se las revela en las iglesias de Cristo, porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Cristo que dejó en todo lugar, ¿no? Y también nos dice: Dios dio a Cristo las palabras que quiso.
que fueran predicadas. Cristo las dio a los apóstoles y estos nos las han dado por medio de sus escrituras, de las escrituras. Y en las sagradas escrituras pues hallamos las palabras de los apóstoles, que constituyeron doctrinas apostólicas. ¿Sí? Entonces hay fundamentos divinos que nos hacen ver la realidad de que solamente hay una sola doctrina, no hay tantas. Y muchos pues se desvían, ¿no? Mucha gente se encuentra desprevista porque dicen en qué iglesia mismo estará la salvación, qué iglesia será la verdadera. Escudriñemos las escrituras y ahí nos damos cuenta que hay una sola iglesia verdadera, la iglesia que dejó Jesucristo a través de su muerte, derramando su sangre en su cruz, la compró con su divina sangre. Y esa es la que persevera en el día de hoy, la verdadera doctrina de Cristo. En Mateo 20, la iglesia verdadera seguramente no va a celebrar concilios ni conferencias para establecer nuevas prácticas ni creencias, sino va a seguir guardando todo lo que Cristo mandó a sus apóstoles. ¿Sí? En muchas iglesias practican algunos ritos que en la Biblia no encontramos, ¿no? Por decir, cuando nos decía del bautizo que hacían a los infantes, ¿no? Primeras comuniones, confirmaciones, credos, donde no encontramos en la Biblia, ¿no? Sobre todo el bautismo. ¿Qué beneficio tiene ser bautizado un infante? No tiene ningún beneficio. ¿De qué se va a arrepentir el infante? De nada, porque no tiene tal vez uso de razón para que pueda bautizarse. Pero un adulto sí tiene uso de razón para que pueda hacerlo. ¿Por qué? Ya tiene conocimiento de lo que es el pecado. ¿Sí? Y miren, entonces todo esto son cosas que la verdad hablan, ¿no? Sin conocimiento alguno, porque en realidad el bautismo en infantes no salva. Salva el bautizo bíblico, es lo único que nos salva, ¿no? Las confirmaciones, ¿de qué sirven?